Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este lindo y tierno tiro al blanco. Me lo pidieron mucho para acompañar a nuestro lindo trío de Toy Story que ya tenemos disponible en el canal. Aquí tenemos a nuestro Woody, miren nomás lo bien que se ven los dos juntos. Es el tamaño ideal para que encajen perfectamente. Nuestro tiro al blanco mide tan solo 8 centímetros de alto. Es muy pequeñito y muy lindo y se teje muy fácil. Entonces también tenemos a Jessie en el canal y a Buzz Lightyear para que los tejan a los 4 juntos. Miren lo lindos que se ven. Espero que les haya gustado esta pequeña colección de Toy Story. Y bueno, para tejer a tiro al blanco les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a tiro al blanco. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi segundo canal Amis Esenciales, donde vas a encontrar tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos para que puedan practicar con los tutoriales en Amis Esenciales y venir a realizarlos de Amis Tejiendo Momentos sin ningún problema. El enlace a Amis Esenciales también lo encuentran en la descripción del video. Este tutorial cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos en el reproductor de YouTube porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para hacer a nuestro tiro al blanco vamos a empezar haciendo sus patas. Para las patas empezamos en el color café oscuro haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color café del cuerpo y vamos a hacer una vuelta de cambio de color, es decir, que en las hebras traseras solamente vamos a hacer 10 puntos deslizados. Y como las vueltas de puntos deslizados no cuentan como vuelta de altura, vamos para la vuelta número 3 en la que vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer y hacemos 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 8 puntos bajos ya tomando los puntos completos nuevamente. Y ya podemos rematar y cortar. Vamos a dejar una hebra para coser las patas al cuerpo y vamos a hacer 3 patas más para un total de 4 patas. Aquí ya tengo las 4 patas listas y las vamos a reservar y ahora vamos a pasar a hacer el cuerpo. Para el cuerpo vamos a empezar en el color café del cuerpo haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos.
En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 24 puntos bajos. Aquí ya hicimos las 5 vueltas y ahora vamos para la vuelta número 10, en la que hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces y terminamos la vuelta haciendo 6 puntos bajos para tener 18 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 18 puntos bajos. En la vuelta número 12 vamos a hacer 6 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. Vamos a rellenar muy bien el cuerpo y hacemos 6 disminuciones. A continuación ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra larga para terminar de cerrar el cuerpo con la aguja lanera. Vamos a pasar el hilo que dejamos por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro del cierre y vamos a sacar por la parte de atrás del cuerpo. Alamos para darle bien la forma a esta pieza, que se vea algo así aproximadamente. Este hilo ya lo podemos cortar. Más adelante, cuando vayamos a coser la cabeza, tenemos que tener en cuenta que esta parte donde hicimos las disminuciones es donde irá cosida la cabeza. Por lo pronto dejamos así el cuerpo y vamos a pasar a hacer la cabeza. Ahora, para la cabeza, en el mismo color del cuerpo, vamos a empezar haciendo una base común en la que empezamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para 24 puntos bajos. Y en la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para 30 puntos bajos. Este es el ancho total de la cabeza y ahora vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 30 puntos bajos. Aquí ya completé las 5 vueltas de 30 puntos bajos y ahora antes de continuar vamos a ubicar los ojos de seguridad. Vamos a empezar contando desde la última vuelta que tejimos 3 vueltas hacia atrás y entre estas vueltas 3 y 4 con 4 puntos de separación vamos a ubicar los ojitos. Yo voy a estar utilizando ojos de seguridad de 7 milímetros como estos y los voy a ubicar sin los tapones de seguridad todavía. Aquí ya puse los ojos y los detalles de la cara son muy sencillos. Simplemente bordeamos la parte externa de los ojos con hilo blanco. Hice 2 pasadas del hilo para que quede un poco más notoria esta parte. Y luego
Con 2 puntos de ancho vamos a hacer estas cejitas con hilo café oscuro. También hice 2 pasadas del hilo para que quedaran un poco más gruesas las cejas. Y listo, eso es todo para los detalles de la carita de nuestro tiro al blanco y vamos a continuar tejiendo. Vamos a ubicar primero los tapones de los ojos de seguridad, procurando que ellos nos sirvan para fijar los hilos en su posición. Y ahora vamos para la vuelta 11 en la que hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 12 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 13 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Rellenamos bien la cabeza y hacemos 6 disminuciones. A continuación hacemos un punto deslizado y ya podemos rematar y cortar, dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera, esta que sea una hebra larga, porque además la vamos a utilizar para coser la cabeza al cuerpo. Vamos a tomar la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Jalamos, introducimos por el centro del cierre y vamos a sacar por la parte de atrás de la cabeza. La idea es que este hilo nos sirva para coser la cabeza al cuerpo. Entonces, más o menos a este nivel vamos a sacar este hilo. Jalamos y dejamos allí el hilo. Y así es como queda la cabecita de nuestro tiro al blanco por ahora. Y ahora vamos a hacer la parte del hocico. Para eso vamos a usar el color beige y vamos a hacer 5 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a tejer tanto por un lado de la cadena como por el otro lado. Eso quiere decir que por este lado tenemos 4 hebras disponibles y por el otro lado también 4 para un total de 8. Y en esta primera vuelta lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Así quedan los 12 puntos bajos alrededor. Vamos a continuar tejiendo en espiral aquí en el primer punto que hicimos en la vuelta anterior. En la vuelta 2 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 15 puntos bajos.
Y en ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra larga para coser esta pieza a la cara. Va a quedar algo así, debajo de los ojos, aquí bien centrada. Pero antes de coserla, vamos a hacerle los detalles de las fosas nasales del hocico, al lado y lado, algo así, con hilo café un poco más oscuro. Y ahora sí, vamos a coser esto. Vamos a fijarnos en que quede bien centrado, bien formado. Vamos a rellenar esta pieza antes de coser y cosemos. Y algo así es como queda esta pieza ya cosida. Así se ve la cabecita. Y ahora sí, con ayuda de este hilo que dejamos acá, vamos a coser la cabeza al cuerpo. La idea es que la cabeza quede en esta posición para que se vea el cuerpo y la cabeza a la vez. Y entonces, si es necesario, vamos a poner algunos alfileres para fijar la posición en la que queremos la cabeza y ahí sí procedemos a coser. Y así es como queda la cabeza y el cuerpo ya cosidos. Algo así es como se ven por la parte del frente y por detrás. Y ahora vamos a coser las patas. Voy a coser las 4 patas en su posición y ya les muestro también cómo deben verse aproximadamente. Y así es como quedan las patas ya cosidas. Miren cómo se ven. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas vamos a hacer 5 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a empezar haciendo un medio punto alto. Seguimos con un punto bajo. A continuación hacemos un punto deslizado. Vamos a hacer aquí una cadena. Vamos a girar para tejer por el otro lado de la cadena. Entonces empezamos haciendo un punto deslizado. Continuamos haciendo un punto bajo. Seguimos con un medio punto alto. Hacemos 2 cadenas y cerramos en el último espacio haciendo un punto deslizado y ya podemos rematar para dejar una hebra también para coser las orejas a la cabeza. Algo así queda la orejita. Le damos bien la forma. Las hebras las escondemos por la parte de atrás y hacemos otra oreja igual. Y aquí ya tengo las 2 orejas ya listas. Y las vamos a coser a la cabeza de nuestro tiro al blanco. Aproximadamente en esta posición, al lado y lado de la cabeza. Que queden bien ubicadas aproximadamente en esta dirección. Y así es como quedan las orejas ya cosidas. Y ahora vamos a hacer el pelo. Vamos a empezar con la parte de la frente. Para la primera parte del pelo vamos a empezar haciendo 5 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo hacemos 4 puntos deslizados. A partir de aquí vamos a volver a levantar 5 cadenas. Hacemos 4 puntos deslizados.
Hacemos 5 cadenas una tercera vez. Hacemos 4 puntos deslizados. Y repetimos lo mismo una cuarta vez. Ahora, en la primera punta que hicimos, como para cerrar esta parte, vamos a hacer un punto deslizado y hacemos una cadena para rematar. Ustedes pueden decidir si esto lo cosen o lo pegan a la cabeza. Yo voy a pegarlo con silicona, entonces voy a cortar el hilo aquí. Esta es la parte del copete en la frente de nuestro tiro al blanco. Todavía no lo vamos a pegar, pero les voy a mostrar aproximadamente cuál es la ubicación de esta parte. Esto va a ir aquí aproximadamente, pero antes vamos a hacer el resto del pelo y para eso vamos a empezar haciendo 9 cadenas. Y ahora en la segunda cadena desde el ganchillo hacemos un punto deslizado y a partir de aquí vamos a levantar 4 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo hacemos 3 puntos bajos. Vamos a saltar un punto en la base y en el siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a repetir lo mismo hasta que completemos 3 puntas más iguales. El último mechoncito lo cerramos en el último espacio disponible y algo así es como queda esta última parte. Aquí también vamos a rematar sin dejar hebra en el caso de que quieran pegarla con silicona como yo. Y algo así es como queda esta otra parte. Y ahora sí vamos a ubicar esto en la cabeza. Vamos a organizar estas puntas un poco, estirándolas de esta forma, que quede algo aproximadamente así. Esta curva debe ir así hacia abajo, que se vea algo así. Vamos a pegar esto en el medio de la cabeza para que se vea de lado, algo así. Y en la parte de arriba pegamos lo que sería el copete. Voy a ubicar esto bien. Y algo así es como queda el cabello, el pelito de nuestro tiro al blanco. Aquí queda esta parte. Y aquí pegué lo del copete. Hice que 3 de los mechones cayeran así en la frente y uno quedara así un poco levantado para darle un poco de forma a este pelo. Organizamos todo bien, aproximadamente algo así es como debe verse. La idea es que mirando el caballo de esta forma se note el pelo. Y ahora vamos a hacer la cola. Para la cola, en el mismo color café del cabello, vamos a hacer 8 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos 7 puntos bajos. A partir de aquí vamos a hacer ahora 6 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda desde el ganchillo hacemos 5 puntos bajos. Así estiramos las puntas. Vamos a doblar de esta forma una sobre la otra y cerramos aquí con un punto deslizado en esta esquina.
Vamos a cortar la colita. Para aquí sí voy a dejar hebra para coser la cola al cuerpo, algo así. Escondemos los hilos y algo así es como debe verse. Y simplemente vamos a coser esta parte a la parte de atrás del cuerpo de nuestro caballo. Y así queda la colita ya cosida. Y ahora vamos a hacer la montura. Para la montura voy a estar usando un hilo café más claro que el que usamos para el pelo. Y vamos a comenzar haciendo 10 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a tejer por ambos lados de la cadena. Entonces tenemos 9 hebras disponibles por este lado y 9 hebras disponibles por el otro lado para un total de 18. Y lo que hacemos en esta primera vuelta en el contorno es 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para 24 puntos bajos. Así queda. Y continuamos tejiendo en espiral. Ahora vamos para la vuelta 2 en la que vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 28 puntos bajos. Así, si nos queda recogido, podemos estirar así un poco los puntos. Y ahora aquí en esta esquina donde terminamos vamos a hacer una punta. Entonces, en el siguiente punto, tomando solo la hebra trasera, vamos a hacer primero un punto deslizado y aquí vamos a hacer 6 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, hacemos 4 medios puntos altos. Y en el mismo punto en el que hicimos el primer punto deslizado vamos a cerrar con otro punto deslizado y ya podemos rematar por este lado. Y tenemos que hacer lo mismo por el otro lado. En la otra punta enganchamos. El hilo café lo enganchamos aquí nuevamente de esta forma. Hacemos las mismas 6 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo hacemos 4 medios puntos altos. Y cerramos en el mismo punto que enganchamos con un punto deslizado y ya podemos también cortar el hilo. Escondemos estas hebras, algo así es como queda esta pieza, la montura del caballo. Y vamos a pegarla con silicona, escondiendo las hebras aproximadamente en esta posición. Podemos intentar doblar esto un poco así para que quede mejor formada la montura. Algo así y pegamos esto aquí. Y así es como queda esta pieza ya pegada. Miren nomás qué lindo se ve nuestro tiro al blanco. Me gustó mucho el resultado de este pequeño. Espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí. Como ven, se teje muy fácil y muy rápido. El resultado es muy lindo y además se ve muy bonito en compañía de los otros personajes que ya hicimos de Toy Story. Aquí nuevamente les muestro con Woody, con Jessie y con Buzz Lightyear. Ya tienen estos 4 tutoriales disponibles en el canal para que puedan tejerlos a todos juntos.
Y bueno, si ese tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También van a encontrar ahora la opción de unirse al canal, en donde van a encontrar membresías en las que van a poder acceder a beneficios adicionales en Amis Tejiendo Momentos, aportando una pequeña donación. Esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Recuerden que si tejen a tiro al blanco o alguno de nuestros personajes y subo sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendo momentos en Facebook o en Instagram. También pueden publicar sus fotografías en la sección de comunidad de este canal, donde yo podré ver también sus creaciones. Me gustará mucho verlos y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.